Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 217. Unidad. Hace algunos años tuve una conversación con un amigo mío que no es cristiano, el cual me decía: no lo entiendo. Ustedes protestantes y católicos me parecen exactamente iguales. Ambos tienen unos edificios que llaman iglesia que parecen ser iguales. Ambos dicen la oración del Señor y hacen cosas con el vino y el pan. No tengo ni idea en qué consiste su desacuerdo, pero sea lo que sea, es algo que no tiene nada que ver con mi vida. Mientras sigan peleando entre ustedes, no me interesa lo que tengan que ofrecer. Me di cuenta de lo dañina que es la falta de unidad para la iglesia y nuestro testimonio para el mundo. No es de extrañar que Jesús orara pidiendo la perfección en la unidad en Juan 17:23 y el apóstol Pablo sintiera apasionadamente que deberíamos estar completamente unidos en 1 Corintios 1:10. La unidad está en el núcleo de nuestra fe. Creemos en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay unidad en la Trinidad. Por otro lado, la desunión ha sido la maldición de la humanidad desde Adán y Eva, desde que ellos cayeron en el pecado. Jesús murió para traer reconciliación y unidad. Gracias a Dios que hoy en todo el mundo estamos viendo una disminución de las barreras de denominaciones y una gran unidad en la iglesia. Vamos a leer juntos Proverbios 19 del 3 al 12. Hay gente insensata que arruina su vida ella misma, pero luego le echa la culpa al Señor. Al rico le llueven los amigos, al pobre lo abandonan. Al que rinde falso testimonio será castigado, y el mentiroso no estará a salvo. El que tiene riquezas tiene muchos amigos, todos buscan la amistad de él, que reparte a manos llenas. El pobre no tiene amigos y hasta su propia familia se pone en contra suya. Ni siquiera con ruegos consigue que sean solidarios con él. El que tiene dignidad trabajará duro para acrecentar su saber, buscará entendimiento y obtendrá su recompensa. El que rinde falso testimonio recibirá su castigo y el mentiroso será destruido. Ver a un bruto con dinero es como ver a un esclavo dándole órdenes a los príncipes. Al sabio la inteligencia lo hace ser paciente. Es admirable ver cómo perdona a los que le han hecho daño. El enojo del rey es como el rugido de un león. Su favor es como el rocío que cae sobre la hierba. Gloria al Señor. La unidad en las relaciones. En este mensaje se encuentra un proverbio que tiene una importancia máxima para la unidad en nuestras relaciones. El buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Este versículo me ha desafiado en muchos momentos de mi vida. Es fácil ofenderse y guardar la cuenta del mal, así como buscar la venganza. Si una ofensa es respondida así, puede llevar a la ruptura de una relación y acabar con una amistad. Por otro lado, hay algo grandioso en el hecho de pasar por alto una ofensa, lo cual significa negarse a sentirse ofendido. Significa negarse a guardar cuenta del mal y tomar venganza. Es difícil hacerlo, pero es crucial si queremos mantener la unidad en nuestras relaciones. Vamos a orar juntos. Señor, perdóname cuando me siento ofendido demasiado fácilmente. Gracias porque por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo pasaste por alto mis ofensas. Ayúdame por medio de ese mismo poder a pasar por alto las ofensas de los demás. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1 desde el versículo 1 al 17. Estimados hermanos de la iglesia de Dios que está en Corinto, Dios los ha hecho santos por medio de Jesucristo. Él los ha llamado a ser su pueblo santo junto con los que en todas partes confían en el Señor Jesucristo, quien es el Señor de ellos y también nuestro. Un cordial saludo de parte de Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y de parte de Sóstenes, nuestro hermano en Cristo. Que el generoso amor y la paz de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo estén siempre con ustedes. Pablo agradece a Dios. Siempre le doy gracias a mi Dios por ustedes, por el generoso amor que les ha dado por medio de Jesucristo, porque en medio de Él
porque por medio de él Dios les ha dado toda una riqueza espiritual para hablar y para tener conocimiento. El testimonio de Cristo ha sido confirmado en ustedes. Como resultado, no les falta ningún don de Dios mientras esperan el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los fortalecerá hasta el final para que el día en que Él regrese nuestro Señor Jesucristo sean encontrados sin ninguna culpa. Dios siempre cumple sus promesas y Él es quien los ha llamado a compartir la vida con su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Problemas en la iglesia. Hermano, les pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo unos con otros para que no haya divisiones entre ustedes. Les pido que se unan nuevamente en torno a las mismas ideas y a los mismos propósitos. Les digo que porque algunos de la familia de Chloe me han contado que hay discordias entre ustedes. Es decir, algunos de ustedes dicen, yo sigo a Pablo, otros yo sigo a Apolos, otros yo sigo a Pedro y otros yo sigo a Cristo. ¿Es que Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿Fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Agradezco a Dios que la mayoría de ustedes no fueron bautizados por mí, excepto Crispo y Gayo. Así nadie puede decir que ustedes fueron bautizados en mi nombre. Bauticé a la familia de Estéfanas, pero no recuerdo si bauticé a alguien más. Cristo no me ha enviado a bautizar, sino a anunciar la buena noticia de salvación y no con palabras de sabiduría para que la cruz de Cristo no pierda su poder. Unidad en torno a Jesús. Corinto era una gran ciudad cosmopolita que atraía gente de todas las naciones, culturas y religiones. En muchos sentidos era similar a una ciudad como Londres. Era un centro para el comercio, las artes, el ocio, la literatura y la arquitectura. Era un lugar lleno de museos y teatros. La gente de Corinto era rica, bebía abundantemente, eran libertinos sexualmente, por lo que la ciudad era famosa por su inmoralidad. En el año 50 después de Cristo, Pablo fue a Corinto para plantar una iglesia. Se quedó donde sus amigos Priscila y Aquila, consiguió un trabajo y comenzó a predicar el evangelio. Empezó una iglesia en una casa y se quedó por 18 meses. Hasta la primavera de 52 después de Cristo, momento en que dejó la iglesia a cargo de Apolo y se fue a plantar más iglesias. Algún tiempo más tarde, Pablo recibió un informe que decía que en su ausencia habían estallado todo tipo de problemas, incluyendo la división de la iglesia. Unos 5 años más tarde se escribió esta epístola para intentar lidiar con algunos de aquellos problemas. Las peleas y la desunión comenzaron muy pronto en la historia de la iglesia. En Corinto parece que las diferentes facciones estaban divididas no tanto por la doctrina como la disposición mental que tenían. En vez de estar unidos en Cristo, estaban divididos en facciones basados simplemente en quién era el líder que más respetaban, ya fuera Pablo, Apolo o Pedro, Cefas. Incluso antes de que Pablo comience su apelación a la unidad y el amor, podemos ver en su introducción y en los saludos como el tema de la unidad es algo que corre en lo profundo del pensamiento de Pablo. La base para la unidad es la persona de Jesús. La relación con Jesús. Pablo describe a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Todo cristiano que hay en el mundo es alguien que es santificado en Jesús y que invoca el nombre de nuestro Señor Jesús. Cristo no está dividido y tampoco nosotros tenemos que estar divididos. Compartimos un mismo Señor, estamos llamados a la fraternidad con Jesús. Pasa tiempo hoy disfrutando de su amistad, que es la más profunda e íntima relación posible. Koinonía es la palabra usada en la relación matrimonial. Todos amamos a Jesús profunda e íntimamente. La gracia de Jesús. Pablo describe que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Ser cristiano es experimentar la gracia de Dios que se te da en Jesucristo. Eres amado. La gracia significa un amor inmerecido, el cual muestra primordialmente y se hace posible por medio de la muerte de Jesucristo para cada uno de nosotros, cada cristiano del mundo, de cada iglesia, de cada denominación, de cada cultura, alguien por quien Cristo murió. Su gracia es una base de nuestra unidad. El Espíritu de Jesús. Pablo describe a los corintios de modo de que no les falte ningún don espiritual. El Espíritu de Jesucristo vive en todo cristiano. Pablo prosigue exponiendo en su carta cómo cada uno de nosotros tiene dones espirituales, porque tenemos al Espíritu Santo que vive en nosotros. Todo cristiano en el mundo tiene el Espíritu Santo viviendo en él, igual que vive en ti.
la esperanza en Jesús. Pablo continúa diciendo, mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo, Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Todos esperamos el regreso de Jesús. Un día seremos unidos por completo en Él. Entre tanto, tenemos una esperanza en común, su regreso. Pablo tiene pasión por esta unidad. Escribe, los exhorto pues, hermanos, porque el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que se pongan de acuerdo de que no haya más disensiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer. No se contenta con una unidad superficial, sino que llama a la unidad perfecta. Puede que no veamos la unidad completa de la iglesia en el tiempo de nuestra vida, pero no debemos conformarnos con menos. Ora por ello y busca hacer todo lo que puedas para hacerla posible. Jesús oró para que seamos llevados a la unidad completa. Señor, oro por la unidad en nuestra iglesia La Luz y en la iglesia de alrededor del mundo. Gracias porque vemos signos visibles de una mayor unidad, que seamos llevados a la unidad completa para que el mundo crea y te vea a ti en nosotros. Vamos a leer Crónicas. Entonces los invito a que me acompañen a Primera de Crónicas 16 desde el versículo 37 al 43. David dejó encargados a Asaf y a sus parientes del cofre del pacto del Señor. También los dejó encargados de hacer los servicios necesarios cada día, junto con Obed-Edom y sus 68 parientes. Obed-Edom, hijo de Jedutún, y Josán eran los porteros. A Sadoc el sacerdote y a sus compañeros les dejó ante la carpa del Señor, que está ubicada en el santuario sobre Gabaón, para que permanentemente ofrecieran al Señor sacrificios que deben quemarse completamente en el altar. Lo hacían por la mañana y por la tarde, tal como está escrito en los mandamientos del Señor, le dio a Israel. También dejó con ello a Emán, Jedutún y a todos los demás elegidos, designados por nombre, para dar gracia al Señor cantando, porque su fiel amor es para siempre. Emán y Jedutún entregaban a los músicos las trompetas, los platillos y otros instrumentos musicales que acompañaban las canciones dirigidas a Dios. Los hijos de Jedutún estaban encargados de la entrada. Después cada uno se fue para su casa y David también se fue a bendecir a su familia. Vamos a leer Primera de Crónicas 17. Promesa de Dios a David. Cuando David se instaló a su palacio, le dijo al profeta Natán, mira, ahora vivo en una buena casa hecha de cedro, mientras que el cofre del pacto del Señor se encuentra en una carpa. Natán le respondió, disponga su majestad, que Dios está con usted. Pero aquella noche la palabra del Señor vino a Natán diciendo, dile a mi siervo David que el Señor dice, no eres tú quien me construirá casa para que yo viva en ella. Cuando saqué al pueblo de Israel, no vivía en una casa, sino que viajaba de carpa en carpa y de lugar en lugar. He estado por todo Israel, pero ¿acaso he pedido a alguno de los jefes que elegí para que guiara a mi pueblo y me construyera una casa de cedro? También dile esto. Esto dice el Señor Todopoderoso, yo te elegí a ti cuando pastoreaba las ovejas y te saqué de eso y te hice líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido. He derrotado a tus enemigos y te haré uno de los personajes más famosos del mundo. También elegí un lugar para mi pueblo Israel. Lo he establecido en ese lugar para que tenga un sitio propio y allí nadie lo moleste ni la gente mala lo oprima, como sucedió antes, cuando envié a jefes para que dirigieran al pueblo de Israel. Yo someteré a todos tus enemigos y quiero que sepas que yo, el Señor, te daré descendencia. Cuando llegues al final de tu vida, te irás a donde están tus antepasados, pero entonces haré rey a uno de tus hijos y protegeré su reino. Él me construirá una casa para mí y yo fortaleceré su reino por siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. No le quitaré mi fiel amor como se lo quité al gobierno antes que tú. Le encargaré para siempre mi casa y mi reino, y su trono durará para siempre. Gloria a Dios. Natán le informó a David sobre esta visión y todo lo que Dios le había dicho. Oración de David. Entonces el rey David fue y se sentó en la presencia del Señor y le dijo, Señor Dios, ¿por qué soy tan importante para ti? ¿Por qué es tan importante mi familia? ¿Por qué me has hecho tan importante? Dios mío, he recibido tanto y aún así te ha parecido poco, pues me has hecho a mí, siervo tuyo, grandes promesas sobre el futuro de mi dinastía. Señor, mi Dios, me has permitido ver más del futuro de lo que un ser humano puede entender. ¿Qué más puedo decirte sobre el honor que has hecho con tu siervo si tú bien lo conoces?
Señor, toda esta grandeza es obra tuya, porque así lo quisiste y por causa de tu siervo, para dar a conocer todas estas grandezas. Todo lo que hemos escuchado con nuestros propios oídos nos lleva a una sola conclusión. Señor, tú eres el único Dios y no existe nadie como tú. ¿Qué otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel? Tú lo salvaste para hacerlo tu pueblo e hiciste que tu nombre se conociera al hacer prodigios y maravillas por tu pueblo. Tú expulsaste a las naciones delante de tu pueblo, a quien rescataste de Egipto, Señor. Tú mismo te convertiste en Dios de Israel y lo hiciste tu pueblo. Israel es tu pueblo por siempre y tú eres su Dios. Ahora, Señor, confirma para siempre tu promesa con respecto a mí, tu siervo y a mi dinastía. Haz conforme a todo lo que has dicho. Entonces tu nombre recibirá honor por siempre y el pueblo dirá, el Señor Dios Todopoderoso es Rey de Israel, que la dinastía de tu siervo David siga fuerte a tu servicio. Tú, Dios mío, has revelado a tu siervo que establecerás mi dinastía. Por eso yo, tu siervo, me he atrevido a orar ante ti, Señor. Tú eres Dios y le has prometido todo este bien a tu siervo. Así que has querido bendecir a mi dinastía para que siga por siempre a tu servicio. Tú, Señor, has bendecido mi dinastía y será bendita para siempre. Vamos a leer Primera de Crónicas 18. David vence a diferentes naciones. Después de un tiempo, David se enfrentó a los filisteos y los derrotó. Los sometió y les quitó la ciudad de Gat y los pueblos vecinos. David venció también a los de Moab. Los hizo sus siervos y le pagaban tributo. En Hamat, David venció al rey Hadad Ezer de Soba cuando éste trató de imponer su dominio en la región cercana al río Éufrates. David capturó 1000 carros de combate, 7000 jinetes y 20.000 soldados de infantería de Hadad Ezer. También les cortó las patas a los caballos que tiraban de los carros, dejando sanos solo a 100. Los sirios de Damasco acudieron en auxilio a Hadad Ezer, rey de Soba, pero David los derrotó matando a 22.000 sirios. Luego David puso tropas en Damasco. Los sirios pasaron a ser siervos de David y le pagaban tributo. El Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. David tomó todos los escudos de oro que llevaban los oficiales de Hadad Ezer y los llevó para Jerusalén. Tebaj y Cun eran ciudades del reino de Hadad Ezer. De allí David trajo muchísimo bronce. Tiempo después, con ese bronce, Salomón construyó el tanque de bronce, los utensilios y las columnas del templo. El rey Tou de Hamat se enteró que David había vencido al ejército, y el rey Hadad Ezer de Soba, Tou de Hamat, envió a su hijo Adorán a saludar y a felicitar a David por su victoria contra Hadad Ezer. Tou también envió varios objetos de oro, plata y bronce para David. Quería felicitar a David porque él también había luchado contra Hadad Ezer. El rey David tomó todos esos obsequios y los dedicó al Señor, junto con los obsequios que había tomado de las otras naciones que había derrotado: Edom, Moab, Amón, Filistea y Amalec. Abisaí, hijo de Sarbe, mató a 18.000 edomitas en el Valle de la Sal e instaló tropas en Edom. Todos los edomitas pasaron a ser siervos de David y el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. Los altos funcionarios de David. David gobernó sobre todo Israel con justicia y equidad para todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era el comandante del ejército. Josafat, hijo de Agilud, era el secretario. Sadoc, hijo de Agitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes de Sapsa, él era el secretario. Ananías, hijo de Joiada, era el jefe de todos los guardias cretenses y filisteos, y los hijos de David eran altos funcionarios al servicio del rey. La unidad bajo un rey. El deseo de Dios ha sido siempre la unidad entre su pueblo, igual que vemos su deseo de unidad para su pueblo en el Nuevo Testamento. También vemos en el Antiguo Testamento cómo deseó la unidad para el pueblo de Dios. Por desgracia, la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento es una historia de desunión. Solo hubo un periodo en la historia de Israel en el que se diera lo que parecía una unión real. Era el periodo del que ahora leemos en el libro de Crónicas. David unió a todo Israel. Aquel fue un periodo de bendición,
para el pueblo de Dios. Natán le dijo a David: haga su majestad lo que su corazón le dicte, pues Dios está con usted. En todas las campañas de David el Señor le daba la victoria. David reinó sobre todo Israel, gobernando al pueblo entero con justicia y rectitud. Esta unidad continuó en el reino de Salomón. El cronista ve la unidad de este periodo como el ideal. Al escribir cientos de años después, no veía con ingenuidad las caídas del rey David y tampoco fue lento en señalar las tentaciones de Salomón que aceleraron el final de aquella época dorada. Tentaciones de oro, caballos y muchas mujeres. Después de cientos de años de desunión, espera que Israel tenga un día un rey que pueda hacer lo que ni siquiera David y Salomón pudieron hacer completamente. Anhela un rey que traiga otras cosas, una unidad total y permanente para el pueblo de Dios. El cumplimiento llegó, pero no mediante un rey terrenal, sino mediante uno celestial, nuestro Señor Jesucristo. Oremos juntos. Señor Jesús, eres el Rey ungido que cumpliste con creces las expectativas de Israel. Gracias porque tienes el poder para unir a toda la raza humana bajo tu señorío. Gracias porque un día podré ver esa unidad. Pipa añade, 1 Corintios 1:8, Él los mantendrá firmes hasta el fin para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Tiendo a ponerme un poco nerviosa al pensar en el día del juicio final, pero me da mucho ánimo saber que Jesús nos mantendrá fuertes y firmes hasta el final. Gloria a Dios. Gracias por conectarse a este podcast. Recuerde que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y que la voz que le dio vida a este podcast fue la de Surisaday González. Que el Señor les bendiga.